voy a hacer un esquema en donde espero que vean todos al fondo, ¿no? Porque como se siguen manteniendo sentados al fondo, entonces hablamos, en principio hablamos del sujeto que aprende, que va a entrar o que ingresa a la vida universitaria, y tenemos acá el sujeto que egresa. Entonces, de este sujeto que ingresa o que aspira a ingresar a una carrera o a un programa universitario, hablamos mucho respecto de cómo es el proceso de aprendizaje de esta persona, qué potencial tiene y qué capacidades tiene. Y hablamos entonces después de que ingresa a la institución educativa que fue especialmente diseñada para estimular el aprendizaje de este sujeto. Y en esto, cuando vimos acá dentro de la institución educativa, entonces hablamos de la organización de este proceso, y que eso es lo que se llama el currículo, de cómo se organizan las actividades y cuál es la dirección que tiene y cómo está orientada la enseñanza para lograr un determinado resultado, que este es el perfil del egresado. Y esto del perfil del egresado, también conversamos que había que verlo, que este proceso educativo no está suspendido en el espacio, o que no es totalmente independiente, sino que toda la educación, la universitaria y demás, está inmersa en una determinada sociedad, en una determinada comunidad, que de alguna manera es la que sostiene este proceso educativo, y es una sociedad que espera y necesita este producto o este resultado que sale de la universidad y que se va a insertar en la comunidad, y que va a contribuir a solucionar los problemas que tenga esa sociedad. En relación al currículum, bueno, hablamos que hay distintas maneras de organizarlo, pero yo diría que los procesos de aprendizaje de este sujeto determinan que la experiencia de aprendizaje y de enseñanza que le vamos a ofrecer, por lo menos debe respetar que debe ser en una secuencia de complejidad creciente. Por eso lo hago como una escalera, porque lo que puede aprender en este nivel depende de lo que aprendió antes. Y yo les pregunté, o sea, para nosotros esto significa que se establecen correlatividades, y ustedes ayer me enseñaron que eran los prerequisitos. Por eso todo el currículum debe ser como una cadena de prerequisitos, porque si el alumno va a llegar a este nivel, podrá hacer aprendizaje de este nivel siempre sobre la base de los aprendizajes anteriores. Así que ese es uno de los grandes desafíos de los planificadores de la enseñanza, ¿sí? En relación al egresado, todo este proceso tiene que estar en función de la intención que dije el primer día que tenemos los educadores, que es transformar a este sujeto en este otro sujeto. Entonces, el gran desafío también para las instituciones es definir el perfil del egresado, o sea, cuál es el modelo de persona y de profesional que quieren formar. Y en relación a esto, el mundo contemporáneo nos plantea a las instituciones educativas muchas dificultades. Y quiero leerles simplemente y comentarles una nota. Yo la saqué, digamos, el viernes pasado, el viernes 18 de marzo, de un periódico en Argentina que comentaba que en Dubái
se había realizado un Congreso Mundial de Educación. Al menos nuestro ministro había estado presente en ese Congreso Mundial de la Educación, que se realizó con el lema de educación, equidad y empleo. Y en ese Congreso Mundial, entre las cosas que se señalaron, que me parecen que implican una gran reflexión para los educadores, dicen: la mayoría de los sistemas educaciones son educación para el desempleo. ¿Eso es lo que queremos de nuestras universidades? Y otra frase final, digamos, dijo, uno de los participantes, uno de los ministros dijo, aunque estoy de acuerdo en que el mercado de trabajo está cambiando, si no podés saber qué trabajo existirá hoy, tampoco podemos darle entrenamiento a los que para trabajar en el futuro. Entonces, hay una discusión entre la gente, entre los graduados de educación, que ayer a la tarde compartí acá con un grupo, porque realmente es como... Y el profesor que recién hizo la presentación sobre acreditación enfatizó muy claro sobre la inserción laboral de los egresados como un indicador. Sin embargo, en el campo de la educación o de las teorías de la educación, al menos en mi país, hay bastante resistencia por parte de las instituciones, y voy a decir de la Facultad de Filosofía y Letras, de la que yo soy egresada, en ver esta articulación. Entonces dicen que de ninguna manera la educación puede estar formando personas para el mercado laboral. Probablemente esa actitud tiene bastante éxito, por eso en el Congreso están diciendo que el problema es que los egresados universitarios que están saliendo al mundo laboral es el grupo de edad de 18 a 24 años, porque ese es el grupo etario que se estudia, de 18 a 24 años, los que tienen títulos universitarios están más desempleados que los que no tienen título. Entonces, ese es un diagnóstico muy grave y que creo que nos tiene que hacer pensar mucho y revisar algunas posturas respecto de que finalmente las necesidades básicas de cualquier ser humano las necesita satisfacer trabajando. Y la posibilidad de insertarse en el trabajo, digamos, es uno de los objetivos que deberíamos tener en cuenta. Pero para finalizar, para este punto de insertarse en el mercado de trabajo, las universidades tienen que ser realmente muy creativas. Y como dijo la profesora ayer a la tarde, no solamente creatividad, sino también innovación, ¿no? ¿Y por qué? Porque también en otro documento vinculada a este Congreso Mundial de Educación anuncia ¿cuáles son los trabajos que tendrán en un futuro? El tema de la transformación del mundo laboral es un tema de hoy. O sea, en Argentina, les cuento una anécdota, o sea, hay varias profesiones o trabajos que se esperan que en el corto plazo van a desaparecer. ¿En función de qué? De que el transporte cada vez más está cerca de que los autos se manejen solos a través de las computadoras y que los camiones de transporte se manejen con computadoras sin choferes. En Argentina, los choferes de transportes son el sindicato más fuerte de Argentina. Simplemente los bancos decidieron que no van a seguir mandando la cuenta, la liquidación de la cuenta, por papel impreso a través del correo postal, que lo lleva un camión que está manejado por un chofer. Los bancos decidieron que ahora van a mandarlo solamente por email.
el sindicato de camioneros, eso significó una disminución del trabajo muy importante, fue todo un conflicto que ganaron los choferes de los camiones y los bancos deben seguir mandando en papel porque si no, muchos choferes se quedaban sin trabajo. Hay varias experiencias y comentarios respecto de cuáles son los trabajos que van a desaparecer porque van a estar pasados a trabajos con robots. Entonces, por ejemplo, la industria automotriz es una de las que está más altamente robotizada y cada vez emplea menos gente. Otro trabajo que va a desaparecer en corto plazo, digamos, porque es un trabajo muy simple, a mí no me lo parece, pero dicen muy simple, que es los cocineros de los centros de comida rápida, o sea, los fast food. Preparar las hamburguesas y armar los sándwiches parece que es una cosa muy fácil para un robot. Entonces, cuando se robotice ese trabajo, desaparecerán miles de puestos de empleo. Laboral es un tema de hoy, o sea, en Argentina, les cuento una anécdota, o sea, hay varias profesiones o trabajos que se esperan que en el corto plazo van a desaparecer. ¿En función de qué? De que el transporte cada vez más está cerca de que los autos se manejen solos a través de las computadoras y que los camiones de transporte se manejen con computadoras sin choferes. En Argentina, los choferes de transportes son el sindicato más fuerte de Argentina. Simplemente los bancos decidieron que no van a seguir mandando la cuenta, la liquidación de la cuenta por papel impreso a través del correo postal que lo lleva un camión que está manejado por un chofer. Los bancos decidieron que ahora van a mandarlo solamente por email. El sindicato de camioneros, eso significó una disminución del trabajo muy importante, fue todo un conflicto que ganaron los choferes de los camiones y los bancos deben seguir mandando en papel porque si no, muchos choferes se quedan sin trabajo. Hay varias experiencias y comentarios respecto de cuáles son los trabajos que van a desaparecer porque van a estar pasados a trabajos con robots. Entonces, por ejemplo, la industria automotriz es una de las que está más altamente robotizada y cada vez emplea menos gente. O sea, los fast food. Preparar las hamburguesas y armar los sándwiches parece que es una cosa muy fácil para un robot. Entonces, habrá mucha gente que va a sufrir mucho. Para terminar, les leo cuáles son los trabajos del futuro. Y espero, como acá en la sala hay ingenieros y hay informáticos, nos puedan ayudar a imaginar de qué se trata. Dice, por ejemplo, que los trabajos del futuro y que algunas empresas están reclamando, porque aparte de que hay graduados universitarios desempleados, en el sector productivo se reclama que no tienen el perfil trabajador que necesitan. Entonces, dicen que están necesitando y que son el futuro. Diseñador de realidad aumentada, programador de avatares, diseño de experiencias con drones, fusionista, diseñador de órganos humanos. Esto, diseñador de órganos humanos, lo entiendo porque ya hay algunas experiencias que a través de las impresoras 3D se han generado prótesis. Así que me imagino que eso va a ir avanzando y podrán, no sé, diseñar órganos. Intervencionistas, diseñadores 3D en tiempo real. Así que, señores profesores, pónganse a pensar cómo arman programas para formar, no sé, diseñadores de experiencias con drones. Bien, con esto terminamos y entonces quiero pasarles rápidamente, porque ayer a la tarde ustedes empezaron un trabajo y no pudimos escuchar los resultados. Y entonces, como hoy estamos también apremiados por el tiempo, yo solamente
querría preguntarles si tuvieron dudas con algunas de las preguntas, o si no, solamente yo les dictaría cuál es la clave, o sea, la respuesta correcta, para que ustedes se hagan una, digamos, identificar las características y necesidades de los alumnos que ingresan al curso. Eso es caracterizar la población destinataria, o sea que la opción A es la respuesta. En el segundo, que dice a qué corresponde explicitar las intenciones o la finalidad del curso, es definir los propósitos. De dedo. El punto, la pregunta 3, que dice definir los resultados de aprendizajes esperados. Para ustedes, el término objetivo tiene ciertas connotaciones de pertenencia a una determinada orientación educativa, que es el conductismo, entonces no les gusta hablar de objetivos. Entonces, bueno, me parece bien, llamémoslo, la idea es establecer cuáles son las metas, o cuáles son los logros que se esperan alcanzar. Y que eso es importante. Muchos programas de capacitación. Una dificultad que persiste, digamos, en los profesores es tener mucha dificultad en la programación de las actividades y tener claramente definida cuál es la meta que quieren alcanzar, actividades o la metodología. Así que por eso insistí acá. La pregunta número 4 era ¿cuándo es una práctica adecuada? Y este también es un término muy específico de educación, y cuando hablamos de práctica adecuada cuando es coherente con el objetivo. Y eso, o con la meta a alcanzar, y eso tiene que ver con el principio de aprendizaje que se aprende con la práctica, con la ejercitación y, como dijo el profesor, repitiendo e insistiendo, ¿no? Entonces, ese es el concepto de práctica adecuada. Cuando uno analiza, y una cosa fantástica que me parece muy bueno que los licenciados en educación practicaran en esta universidad, es ir a observar las clases de los profesores. O sea, observando las clases y observando los exámenes es la mejor manera de aprender sobre lo que no hay que hacer, ¿no? Entonces, me parece muy bueno ir a observar. Y cuando uno va a observar, se da cuenta, básicamente, que lo que hace el profesor y lo que le propone hacer a los alumnos no tiene nada que ver con el objetivo que se propuso o el nivel del objetivo. Un ejemplo, discúlpenme, voy a volver a poner un ejemplo en medicina, pero por ejemplo, el objetivo o en la escuela de enfermería es aprender a medir la tensión arterial. Pues con eso que es, y sin embargo no se practica nada, o sea, se da una clase, se dice la importancia, cuándo debe estar, cuándo son los valores normales, cómo se discute. Los médicos dicen, miden la presión una vez, las enfermeras dicen en los 2 brazos, a veces dicen en los 4 miembros, pero no hay una demostración de cómo es la toma de la presión correcta, ni mucho menos hay una práctica que los alumnos tengan los tensiómetros y practiquen con distintos parciales en medicina donde tienen que demostrar lo que son capaces de hacer. En la situación, los alumnos se paran delante de una persona que está simulando ser el paciente y, por ejemplo, en un examen dice, bueno, haga el examen neurológico del paciente. Y lo he visto con mis propios ojos. Los estudiantes entraban, veían el paciente, leían la instrucción, haga la evaluación neurológica o establezca la escala de Glasgow. Y los alumnos se paraban al lado del paciente y decían, a ver, la escala de Glasgow, sí, la escala de Glasgow. Empezaban a repetir de memoria un texto. Y no podían hacer con el paciente lo que tenían que hacer para hacer ese examen neurológico, que era preguntarle el nombre, pincharlo, hacerle cosquillas en la planta del pie. No lo sabían hacer, lo sabían teóricamente, hacían un enorme esfuerzo de memoria para recordar la escala, cada cosa que pasaba en cada uno de los niveles.
pero eran incapaces de hacerlo. Entonces, tal vez es que viendo todas estas experiencias es que soy tan enfática en decir que realmente en el momento del aprendizaje hay que hacer lo que voy a hacer cuando sea profesional, que es lo que puse en los objetivos finales. Bien, en la pregunta número 5, para promover la capacidad de intercambiar y analizar información, la mejor estrategia son los pequeños grupos de discusión. Para la utilización de la interrogación, creo que no hace falta, acá tuvimos 2 o 3 presentaciones que hablaron de la importancia de formular las preguntas, y las preguntas son parte de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero la verdad que también, observando lo que hacen los profesores, uno descubre que hacen preguntas solamente el día del examen. Entonces, hay que hacer preguntas durante todo el proceso. Y me gustaría preguntarles qué les pareció la pregunta número 7, que es la que habla del cine y del cine comercial. ¿Qué pensaron de eso? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Tienen alguna experiencia? Sí. En la asignatura que yo dirijo, en la Comisión Hospitalaria de Fundamentos, hago referencia a algunas películas de cine donde el médico es un soldado entrenado en la atención hospitalaria, prenda a la atención hospitalaria en situaciones de combate. Y no es una película, inclusive películas en distintos escenarios como Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Americana. Hablamos del rescate del soldado Ryan, hablamos de el Patriota, son películas en las cuales había escenas hospitalarias que determinan decisiones. ¿Alguna otra experiencia? ¿Sí? Una que se llama El Marciano, es de un astronauta que se ha atrapado en Marte, en una expedición, y tiene que usar ciencia para permanecer casi 2 años solo. Usa ciencias básicas, economía, usa informática, y es interesante porque motiva a los estudiantes de ingeniería a generar como en la práctica los conceptos de física, de química, etcétera, los pueden aplicar incluso para conservar la vida. Entonces, muy bien. ¿Sí? También estos cómics para niños que son los bichos. Y hay un proceso de Relación en juegos. Digamos, no estoy tan de acuerdo, digamos, con que todo sea juego. Solamente yo puse acá esta pregunta del cine debate porque creo que es uno de los recursos más ricos y más accesibles, por otro lado, para introducir la vida real dentro de las jaulas. Entonces, me parece que, por ejemplo, compartí una experiencia, y además porque posibilita o facilita este otro criterio que dijimos en la organización curricular, que debería promoverse las actividades entre estudiantes de distintas carreras, o sea, hacer un trabajo multiprofesional. Y entonces, en una cátedra de pediatría en la ciudad de La Plata, que había un excelente profesor de pediatría que le gustaba muchísimo el cine, entonces él instauró como una actividad regular de la cátedra un acuerdo con la Facultad de Psicología, con la profesora de Psicología Evolutiva, y entonces había un ciclo de cine en el que participaban estudiantes que estaban cursando la asignatura de pediatría con estudiantes de psicología que estaban cursando psicología evolutiva. Yo participé en 2 o 3 de esos debates, y la verdad que, como siempre, con los estudiantes es con quienes más aprendí, y era increíble, porque la interpretación, los aportes, los comentarios que hacían los estudiantes de psicología con los de medicina, parecía que habían visto una película diferente. Lo que veían los estudiantes de psicología y los de medicina no lo veían. Así que me parece que cuando hablamos tanto de generar trabajo en equipo, el trabajo en equipo requiere que yo reconozca y sepa lo que la otra persona del grupo es capaz de hacer.
y que yo advierta que él va a tener una mirada diferente y que yo la voy a tolerar, ¿no? Entonces me parece que para ir preparando para el trabajo en equipo es muy interesante el cine de base. Y finalmente, el curso de intoxicaciones en adolescentes, ¿lo pudieron resolver o era como muy diferente? Bien, yo les digo rápidamente, me parece que los propósitos de este curso era contribuir a la prevención del consumo de drogas tóxicas, o sea que en el punto 1 corresponde la letra G de gato. En el punto 2 de la población destinataria es A, perfecto. En el punto 3, que eran las metas del aprendizaje, era la letra D, porque es lo que el alumno será capaz de demostrar o de hacer. Entonces siempre va a estar la clave en que va a estar empezando con una conducta, reconocer las manifestaciones clínicas. ¿Qué otra cosa va a hacer? Es I, enumerar las condiciones o las circunstancias que facilitan el consumo. Y va a ser J, describir cada una de las etapas del consumo progresivo. Los contenidos de la enseñanza, o sea, los temas, es C, factores de riesgo para el abuso de sustancias. Y F, que dice etapas en el uso progresivo. Las actividades de aprendizaje, perfecto, H, muy bien, aprendieron un montón. Recursos, B, la bibliografía seleccionada. Y evaluación, nada, acá no había previsto una evaluación. Para mí, este ejercicio, y no dejarlo pasar, tiene un doble sentido, o sea, chequear un poco si entendieron bien y si recuerdan las etapas de la planificación, pero además es irles mostrando, igual que ayer con el otro ejercicio, cómo preguntas aparentemente de evaluación de examen las puedo usar como una estrategia de aprendizaje y cómo esta manera de usar las preguntas está en función de la evaluación sumativa, que es la última pregunta que me da pie para la presentación siguiente. De esta evaluación, no sé si pudieron responder cuáles son las funciones de la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Bien, la evaluación diagnóstica, C y H. ¿Sí? La evaluación formativa es A, B, E, F, G. O sea que es la más rica, la que más funciones tiene, la que más debemos utilizar. Y la evaluación sumativa es B, E, I. Perfecto. Toda la acreditación está, digamos, resumiendo procesos de evaluación, ¿no? Entonces, pero ahora nos vamos a focalizar específicamente en la evaluación, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, digamos, en el marco de una determinada asignatura o curso. La evaluación es el proceso, para mi gusto, más rico y que más modifica y que más puede contribuir al mejoramiento de la calidad. Y es importante ubicar que la evaluación no es la etapa final que cierra, digamos, la enseñanza, sino que desde la vista del profesor, o sea, para el profesor, siempre los resultados de la evaluación van a ser una fuente de información que le va a permitir revisar su propia actividad. Por eso decimos que en este ciclo educativo empieza con la programación de las actividades, la implementación del plan que se previó con el desarrollo de las actividades, la utilización de pruebas y exámenes para tratar de evaluar qué resultados logramos, o sea, en qué medida el currículum
adquirido o aprendido se acerca a las metas que nos habíamos propuesto en la programación, y con los resultados de los exámenes vamos a hacer la evaluación de nuestro programa. O sea, la evaluación no es solamente, si bien es así, no es solamente decidir si el alumno aprobó o no aprobó, digamos, el curso de, no sé, de inglés, sino que es básicamente una fuente de información para que yo me dé cuenta de qué tan bien hice mi tarea o cuáles fueron los obstáculos que aparecieron durante el proceso y que voy a tener que cambiar. Como se dijo esta mañana, la evaluación, existe una tradición en evaluación que tiene, digamos, dos vertientes, que no son excluyentes, sino que se complementan. Y entonces, una es en la que el énfasis está puesto en el control de la calidad, y otra en el que el enfoque o la función primordial es contribuir a la mejora. En la presentación de esta mañana sobre acreditación se hizo muchísimo énfasis y se mencionó continuamente estas dos funciones. La función de control usando la evaluación es la que acá en Colombia y también en Argentina está ejerciendo el Estado, que está dando a través de la acreditación una garantía de calidad a la población. El Estado está diciéndole a la población: tengan confianza en esta universidad porque yo doy crédito y garantizo que sus egresados están en un programa de calidad y tienen capacidad para ejercer su profesión. Eso es garantía de calidad, eso es la acreditación. Ahora, cuando a partir de la información que yo tengo que dar, cuando el control me lo exige, porque la verdad, al menos lo que yo vi en Argentina, mientras no existieron los procesos de acreditación, nadie se preocupaba mucho ni cuál era el perfil de los resultados, ni cuáles eran la utilización de los recursos. Todo era muy poco transparente, además. En el momento que se implementan los procesos de acreditación, control, se fue instalando y descubriendo, la verdad que fue muy significativo ver en Argentina la primera carrera acreditada obligatoriamente por obligación del Estado fue la carrera de medicina. Fue ver cómo a través de los años las autoridades, los decanos de las facultades fueron adhiriéndose y diciendo: esto de la acreditación fue fantástico, porque la verdad, y yo lo vi con mis propios ojos, cómo fueron transformándose las carreras en función de buscar información, darse cuenta, analizar esa información. Algo tan sencillo como, por ejemplo, hacer una cuenta de cuántos alumnos entraban, cuántos alumnos egresaban, y darse cuenta, problema universitario en la Argentina, de que estamos egresando poquísima gente en función de la gente que entra. Entonces es un sistema que consume muchísimos recursos para obtener pocos resultados. Y eso se dieron cuenta recién en los procesos de acreditación. Y hoy ese tema ahora se maneja en función de la mejora. O sea, aunque ya no les venga el Estado a controlar y a pedir los números, quedó instalado ese proceso de ir revisando para decir: tenemos que mejorar en este aspecto, ¿no? Entonces, esto que estamos contando, la acreditación en términos de la carrera, pues cada profesor en su curso puede instalar su propio proceso de evaluación para la mejora.
Simplemente, también cada docente puede decir cuántos alumnos llegaron a mi curso en el mes de febrero. Cuando terminó el semestre, cuántos alumnos pudieron mostrar que habían aprendido. Y ese punto tan sencillo muchas veces los profesores solamente lo adjudican al estudiante y dicen, este grupo es malísimo, no sé, tengo el 70% aplazado o abandonaron, los alumnos no saben nada o son muy malos. Y usted no tiene nada que ver en esta historia. ¿No será que las estrategias que usted eligió no eran las más adecuadas? ¿No será que el tiempo que le dedicó no fue el adecuado? O sea, cuando obtenemos un resultado tenemos que ver qué es lo que nosotros hicimos para que las cosas fueran de esa manera. Entonces, eso es básicamente la evaluación para la mejora y es la que nos va a interesar más. Y me parecía interesante esta cita de Zabalza, que es un educador argentino, y él dice, aunque se evalúan por muchas razones, en realidad la evaluación, o sea, la recolección de información y el análisis de esa información es lo que me va a permitir tomar mejores decisiones y tomar decisiones inteligentes. La verdad que yo les puedo decir esto que es, si ustedes leen esta definición es obvia, ¿no? Es una cosa de decir, bueno, sí, si tengo información, tomo decisiones más inteligentes. Sin embargo, yo que llevo muchos años en la educación universitaria, he visto permanentemente en las universidades argentinas procesos de cambios curriculares, porque creo que hay que cambiar tal cosa, porque me parece que tal cosa no funciona, y hasta el momento, muy pocos, ahora con las acreditaciones, muy poquito, los cambios curriculares se fundamentan en datos. Aparentemente se decide, vamos a cambiar el sistema de ingreso, entonces ingresaban de esta manera, bueno, ahora vamos a ingresar de esta otra. ¿En función de qué? ¿Y por qué? ¿En qué se apoyan para hacer decisiones? Muchas de las decisiones curriculares en la Argentina son decisiones políticas y entonces con el ingreso regulado o el ingreso irrestricto es toda una historia. Pero definitivamente es una historia basada en presiones políticas y nada que ver con la información disponible. Bien, tenemos por lo menos 3 tipos de evaluación que se caracterizan o se definen por las funciones que cumplen. La evaluación sumativa es aquella evaluación que se implementa con la intención de verificar y controlar que el alumno realmente aprendió todo lo que debía aprender. Y entonces que básicamente en toda una carrera es para la obtención del título, por ejemplo el título de enfermeros, o para presentarse al ingreso, para postular al ingreso a la residencia. O sea, lo que caracteriza a esa evaluación es que voy a verificar, ¿tiene o no tiene lo que debe tener? Y no hay un proceso de mejora, ni de recuperación, no, es solamente de control. Y creo que esta evaluación sumativa, no sé, acá en Colombia existe un examen final de carrera tomado por el Ministerio antes de autorizar la práctica. Bien. Bueno, entonces no sé cómo ese examen es el que está dando garantía de calidad, que todas las personas que salieron de las 50 y tantas universidades que tienen los requisitos mínimos como para autorizarlos a que salgan al mercado laboral. ¿Es así? Entonces, cada uno de los profesores, voy a tomar el ejemplo de enfermería, cada uno de los profesores de enfermería debe estar orientado a
por lo menos, puede orientar a muchas otras cosas más, pero por lo menos a lo que va a ser tomado en ese examen, que es el nivel de exigencia del Estado para garantizar que esa persona pueda empezar a ejercer. ¿Es así? O sea, ese examen le autoriza el ejercicio de esa profesión. Bien. Entonces, en Argentina eso no existe para ninguna de las profesiones. Entonces, y no existe en la mayoría, ahora algunas, como producto de la acreditación, en algunas hay un examen final de carrera. Pero en muchas facultades de medicina no hay ninguna verificación final de evaluación sumativa. De modo que cada profesor que toma un examen y dice, bueno, sí, aprobó fisiología, aprobó pediatría, le está dando un pedacito del diploma de médico y le está autorizando parcialmente a ejercer la profesión. Eso es terriblemente grave, porque los profesores generalmente no tienen conciencia de eso. Y en el momento en que aprueban un alumno, hay muchos factores emocionales que dicen, bueno, pobre, pero no sabe mucho, pero se esforzó mucho, es muy cumplidor, llega siempre a horario, entrega sus trabajos, está bien presentado, pero no sabe. Y yo me pongo en el lugar de los pacientes. Y entonces yo digo, no, yo quiero que tenga todo eso, que sea responsable, pero además que sepa hacerme el diagnóstico y que sepa cuál es el tratamiento que me corresponde. Y creo que lo mismo pasa para todas las profesiones, ¿no es cierto? Entonces, la evaluación sumativa sería la máxima expresión del control. El control de que el sujeto que está egresando de la universidad está preparado. Pero bueno, ahí la reflexión de lo que les decía hace un rato, ¿qué estoy formando? ¿Qué es lo que estoy evaluando en la evaluación sumativa? Porque estoy evaluando y exigiendo de nuestros egresados algunas cosas que no armonizan mucho con las condiciones de la sociedad, que está reclamando otro perfil. Pero la evaluación sumativa efectivamente es control. Mientras que lo que se llama evaluación formativa es la que está fundamentalmente orientada a promover, a facilitar el aprendizaje de los alumnos. Es aquella evaluación que son exámenes, pruebas, observaciones y demás, que tienen como propósito ayudar al alumno a que se dé cuenta dónde está parado y a dónde tiene que llegar. O sea, cuánto le falta avanzar para llegar a la meta. Y entonces la utilización de evaluaciones formativas pueden tener la forma de lo que hemos estado haciendo en el día de ayer y recién al hacer una prueba, ustedes la contestaron, vieron, no me di cuenta que, no sé, que para aprender a trabajar en grupo la mejor estrategia era, digamos, trabajar en pequeños grupos de discusión. Y ustedes solo lo arreglarán, lo mejorarán y tendrán oportunidades de buscar bibliografía si les interesó de tal tema. O sea, es algo que ayuda, o sea, la evaluación, los exámenes, pruebas que todos ustedes pueden inventar, ayudan al estudiante. Hacer una prueba de evaluación ayuda mucho más que dar una clase. Entonces, recuerdo que, anécdota, hace muchos años estábamos en el hospital de niños, un profesor de pediatría, cardiólogo, él viene y me dice, Amanda, estoy tan aburrido de dar la misma clase a los residentes sobre cardiología infantil. Dice, ¿qué podríamos hacer? Algo, dice, porque estoy muy aburrido. Entonces yo le dije, a ver, ¿qué podríamos hacer para que no dé la clase? Entonces digo, hagamos un cuestionario de un multiple choice. Hagamos 10 preguntas. Entonces, cuéntenme cuáles son los temas de la clase y entonces armamos un cuestionario con 10 preguntas, o sea,
muy simples, eran los temas que él iba a dar, eso, cuál es la frecuencia cardíaca del recién nacido, tal cosa. Entonces distribuimos, hicimos las fotocopias y distribuimos en un auditorio casi tan grande como este, una copia en cada silla, y entonces el día y a la hora de la clase entraron los residentes, y entonces el profesor lo que dijo: bueno, ahí sobre la silla hay un cuestionario, dice, vamos a trabajar sobre ese cuestionario, contesten cada uno lo que les parezca. Y entonces él desarrolló su clase tal cual como yo acabo de hacer con el cuestionario. Bueno, a ver, la pregunta número 1, la frecuencia cardíaca del recién nacido. Bueno, a ver, ¿cuánto es? ¿Ustedes qué pusieron? Entonces las opciones eran, ahora no me acuerdo, doctor, ¿cuánto? 120, 160, entonces era la respuesta correcta. Entonces había 100, 90, 100 y había, no sé, 200. Entonces, él lo único que hacía es, bueno, a ver, ¿quiénes contestaron A? Entonces era equivocado. ¿Por qué pensaron en A? ¿Por qué eligieron esa opción? ¿Quiénes eligieron B? Y entonces, en realidad, lo que él no dio la clase, lo que hizo es que discutieran entre los que habían marcado A y los que habían marcado B, C y los que habían... Entonces, después de toda la discusión, él dijo, bueno, la verdad es que la frecuencia cardíaca es tanto por esto, por esto, por aquello. Entonces, montaba un poquito de información a partir de lo que la gente había discutido. Bueno, esas 10 preguntas que las habíamos armado para una clase, llevaron 3 clases. Porque los residentes estaban muy entusiasmados y discutían, y lo que querían discutir era el conocimiento previo que ellos tenían. Entonces me parece que esa es, digamos, una utilización de un instrumento de evaluación, pero que en realidad se convierte en una estrategia de aprendizaje y que sirve para identificar o orientar el esfuerzo del estudiante. La otra evaluación es la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica tiene fundamentalmente como propósito identificar el nivel con los que yo recibo a los alumnos, porque la verdad que simplemente saber cuáles son los prerequisitos, o sea, qué es lo que los alumnos traen cuando empiezan mi curso, no es suficiente para saber lo que realmente ellos tienen en la cabeza en ese momento. Porque siempre hay bastante diferencia entre el programa que puso el profesor con los objetivos o los logros, que dice que los alumnos al finalizar, no sé, pediatría 1 aprendieron tal cosa y entonces pueden empezar pediatría 2. Entonces, la evaluación diagnóstica es identificar los organizadores previos, identificar cuál es el nivel de los estudiantes y asegurar que yo voy a empezar el desarrollo de mis temas o de mi asignatura al nivel del que ellos traen, no del que yo quiero empezar. Si yo descubro que no saben el abecedario, tengo que empezar con el abecedario, porque si empiezo con las oraciones, no van a tener dónde engancharlo. Entonces, tenemos algunas experiencias y algunas evaluaciones. O sea, en un curso de posgrado de cardiología de la universidad al que llegan residentes de tercer año, está decidido la cantidad, un enfoque del programa basado en los grandes cuadros, porque se da por supuesto que fisiopatología, anatomía, fisiología, fármaco, eso ya lo saben o ya lo vieron o lo repasaron en los primeros años de la residencia. Como veíamos en el comportamiento de los residentes en este curso, algunos obstáculos y algunas dificultades, entonces decidimos implementar una evaluación diagnóstica. Y entonces, el primer día, en forma anónima y sin necesidad y sin ningún propósito de adjudicar ninguna nota, era hacer un diagnóstico del grupo con el que voy a trabajar. Entonces hicimos un cuestionario
de 120 preguntas, con preguntas de estas 4 o 5 disciplinas que creíamos que eran, yo no creía, los médicos decían que eran los temas que debían saber. Y entonces empezamos el curso con la aplicación de ese examen. Y a la segunda reunión traemos y decimos, bueno, mire, acá lo que pasó es que tal cosa, y empezamos a revisar ese cuestionario como una manera de activar los conocimientos previos y discutir, y además eso nos permitía identificar en qué temas estaban fallando. Por ejemplo, no sé, alguna cosa de farmacología o lo que fuera. Y entonces poner una actividad, remediar, o sea, remediar ese déficit que tiene para poder arrancar y de ahí ir subiendo en la escalera. Entonces, muy importante, maestra, usted mencionó era que esa evaluación diagnóstica era anónima. De parte de que el estudiante del nivel avanzado no les gusta reconocer en público entre sus compañeros que tiene vacíos y prefieren guardar silencio cuando les dicen tienen alguna duda en el momento, y por eso sería muy importante que usted mencione que fuera anónimo, para que ellos se dieran la libertad de ocultarse en ese anonimato para demostrar sus deficiencias, que en público es muy probable que no lo vayan a hacer sabiendo que es un estudiante un semestre avanzado. Claro. Sí, yo diría que me parece que es una, digamos, es una manera de garantizarle a todo el grupo de que no hay ninguna intención, porque al menos en Argentina, en general, cuando se habla, sobre todo con los graduados, se habla de implementar algún examen o alguna prueba, la resistencia es mucha. Entonces ir instalando esto y uno dice, bueno, es anónima, bueno, entonces ahí es más fácil, ¿no? Sí. A mí me parece que el anonimato no puede darse de manera colectiva, o sea, debe darse de manera colectiva, pero no a nivel individual. No, por Es supuesto. importante que yo conozca a ese estudiante qué conocimiento previo trae, ¿sí? Qué dificultades voy a conseguir con ese estudiante.